Como todos los miércoles, aquí están Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego para nuestra mesa de análisis. Ramón Alberto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gregorio, buenas noches a ti, auditorio. Doctor Salvador Borrego, qué gusto. Buenas noches, un gusto como siempre estar aquí. Bueno, pues tema obligado, comencemos con lo que sucedió ayer por la mañana en la capital de la República Mexicana. Pues sabemos lógicamente que la delincuencia siempre ha estado presente, pero esta vez, y no tenemos registro de que haya ocurrido pues un ataque, doble asesinato contra funcionarios de este nivel, vigentes dentro del gobierno de la Ciudad de México. Sin duda, pues un mensaje más que preocupante contra el poder político. Ramón Alberto. A ver, Gregorio, tenemos aquí un caso en donde lamentablemente todos conocemos que el crimen organizado ha penetrado fuertemente Michoacán, Jalisco, Guerrero, Tabasco, Guanajuato, Sinaloa ni se diga, pero no había tocado con tanta fuerza a la Ciudad de México. Lo que implica es que ya la disputa territorial físicamente por la Ciudad de México ya comenzó. ¿Y por qué comenzó? Pues obviamente siempre es por el asunto del control de la venta de droga entre el grupo de Tepito, que hay una parte de ellos con Sinaloa, hay otra parte con el cártel Jalisco Nueva Generación, pero yo insisto que esos siguen siendo los títeres. Los titiriteos están en el ámbito político grande y acá arriba se están dando situaciones muy delicadas que las hemos denunciado ya en Código Magenta, como es este desencuentro que se ha dado entre el general secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Hay un diferendo fuerte entre ellos. Este asunto podría tener ingredientes de ese desencuentro, porque conforme se vayan desenvolviendo las investigaciones, ya tenemos reportes, por ejemplo, de que hay una operación bien fincada para cancelar cámaras en el lugar. Si te das cuenta, ya los estaban esperando porque claro, es la secretaria particular, Jimena Guzmán, de la jefa de gobierno. Claro, y el asesor. El asesor pasaba por él todas las mañanas a ese crucero. ¿Sí sabes qué? Había un video de que del 14 de mayo de que este mismo sujeto, el tirador, fue visto ahí. Claro. Y por ahí pasó Jimena, pero no llegó Pepe, como le llamaban al asesor. Así es. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que por dentro del gobierno de Morena, a nivel local y federal, se están dando desencuentros importantes que ya están contaminando el quehacer de la ciudad capital. A ver, no es este el más importante, en cuestión de gente fallecida sí, pero no olvidemos, tuvimos en junio del 2020 el atentado de García Harfuch, que fueron 400 casquillos, no murió porque Dios es grande, la camioneta sí quedó inservible, murieron 2 escoltas y una transeúnte que iba pasando. Vino luego, 2 años después, el famoso jefe Milton, un personaje muy ligado a Omar García Harfuch. Y ahora esto, es decir, de una u otra manera, a alguien le está estorbando Omar García Harfuch para que los 3 últimos incidentes fuertes, golpeadores del crimen organizado hayan tenido que ver con él o con gentes ligadas a él, porque poca gente conoce que este joven, ¿sí? José Muñoz, era el hombre que con la cercanía con Clara Brugada era un enlace entre la Policía Capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que fuera tersa esa relación. O sea, sí había funciones de seguridad. Sí había. Por parte del asesor. Ah, claro. Por lo menos. Tenía muchos, pero entre otras esas. Era un facilitador. ¿Qué pasó? Vamos a ir viendo esto. Y lo vamos a ir viendo y vamos a darnos cuenta de que hay situaciones. ¿Se acuerdan ustedes cuando aquí en San Pedro Garza García ocurrió un desencuentro en el arranque del gobierno de Miguel Treviño, en donde el C4 había sido tomado por militares y de pronto se dieron cuenta que había áreas oscuras, negras, habían puesto una serie de... Y terminó con la salida o la renuncia de Gallo. No, primero terminó con la salida de todos los militares del C4, que habían tomado, habían sacado todos los civiles y ahora sacaron todos los militares. Vinieron los desencuentros en la Loma Larga, que hubo incendios, y luego también en Morones Prieto.
Y terminó no con la sede de Gallo. Gallo ya tenía ofrecimiento para irse a ser el subsecretario a la Ciudad de México. Pero, ojo, cuando venga toda la historia completa, nos vamos a dar cuenta de que hay cosas bastante similares. Se parece. Y nomás recordemos algo. ¿Quién era en aquel entonces en el Estado? El responsable militar de la entidad, Luis Crescencio Sandoval. O casualidad, el mismo que fue, meses después, designado por López Obrador, secretario de la Defensa, quien es, dicho sea de paso, el padrino del general Ricardo Trevilla. Pues está el panorama, está el rompecabezas, lógicamente, en formación, porque pues las investigaciones continúan, están las líneas, lógicamente, y están las autoridades, y pues yo creo que se vive un desaliento. Digo, lo vimos ayer también en la conferencia mañanera, las expresiones se enteraron en tiempo real, ¿no? En el momento que estaba en la conferencia mañanera, estaba Omar García Harfuch, estaba el secretario de la Defensa, iban a tocar temas de seguridad. Lo dijimos hoy en Código Magenta, vean y sacamos el video, en donde, a ver, sí, pero es muy importante, ni el general Ricardo Trevilla, ni el fiscal Alejandro Gertz Manero se inmutaron. En todo caso, Gertz Manero se vio rebasado porque estaba nervioso, pero el general secretario no hizo nada. El que se movió rápido a decirle a la presidenta y se fue atrás a empezar a hablar por teléfono y a operar fue Omar García Harfuch. ¿Por qué la presidenta no suspendió la conferencia unos momentos e hizo un war room, una cuestión rápida? Tenía ya todos, gobernación, militares, marinos, seguridad y fiscalía. Doctor, ¿qué te pareció toda esta situación de las últimas horas? Bueno, pues en primera instancia muy triste, sí, que dos jóvenes mueran en estas circunstancias. Yo creo que pues tenemos que estar pues en una situación de solidaridad con su familia, sí, con sus amigos. Pero yo quisiera ver la situación al margen de esa situación estrictamente humana, ¿sí? Y ver que lo que estamos viviendo es inédito, ¿sí? Se están rebasando, se está cruzando una línea, pero es consecuencia natural de lo que hemos estado haciendo en estos años y particularmente de lo que ha estado haciendo el partido en el poder en estos años. O sea, renunciamos al quehacer político, renunciamos a la política, ¿sí? Y entonces ahora tenemos una serie de factores que están ahí incidiendo y la doctora Claudia dice es que en lugar de dar una muestra de apoyo, pero ¿cómo te van a dar una muestra de apoyo si tú no dejas espacio para eso? Entonces lo que tenemos es pues una situación donde al cerrarse esas opciones para de manera civilizada transitar con algo tan grave, tan difícil como es la lucha por el poder, ¿sí? Entonces quedan como únicas opciones las que ya no son civilizadas, las que ya nos mueven a la violencia, las que ya nos mueven pues a la guerra, ¿sí? A los enfrentamientos. Sí, sí. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita. Lo peor del caso, sí, es que como no se ven movimientos en el ámbito político para racionalizar estas cosas, lo que puede como consecuencia lógica también venir es que este tipo de eventos continúen. Exacto. Y sigamos teniendo más lamentables hechos de sangre. Y entonces, bueno, pues por lo pronto estamos azorados viendo, sí, tenemos una serie de hipótesis, las que plantea Ramón Alberto son muy plausibles, pero bueno, ya veremos en el transcurso de las investigaciones qué es lo que más se va viendo. Por lo pronto, pues yo creo que todavía podemos hacer un llamado de atención para que la gente, sobre todo la que está en el poder, yo sé que está con una soberbia fabulosa, hasta las mismas gentes del interior de la 4T se quejan de eso, sí, pero yo creo que vale la pena que le bajen tantito. Yo les quisiera preguntar, ¿están disfrutando del poder? Yo creo que Clara Brugada en este momento nos diría que no. Ni tampoco Claudio Sheinbaum. Ni Claudio Sheinbaum, sí. ¿Será que se acabaron los abrazos y...? No será, se acabaron. No, a ver, ya lo sé. Parte importante de por Pero qué... ¿será esta una consecuencia? Sí, parte de una consecuencia importante. A ver, esto es un mensaje muy claro. Sí. Estamos llegando hasta el círculo más íntimo del poder en la Ciudad de México, sí, que era como toquen todo el resto del país, pero aquí no se metan, ¿sí? Importantísimo. ¿Cómo estaba la relación entre la presidenta y Clara Brugada? Porque siempre fueron adversarias. Recordemos cuando Clara Brugada la postularon por encima de ¿quién? De Omar. De Omar García Harfuch. Entonces, ahí hay un intrínculis entre ellos mismos
Y siempre el que ha sido bandera y punta de lanza es Omar García Harfuch. Y ha pisado ahorita tantos intereses, los decomisos de fentanilo, los laboratorios destruidos. Ojo, todo el grupo completo de la zona portuaria de Tampico fue cesado en bloque, desde el director general, pasando por todos los gerentes, subgerentes y demás, y hechos a un lado por todo el huachicol fiscal. Eso jamás pasaba anteriormente. ¿Qué significa eso? Pues parar los negocios. Vayan y busquen ahorita en FAR o en Reynosa las pipas y no las van a encontrar, ya están yendo por los indios. Y también allá las pararon. Y ojo, lo más importante, esto ya tuvo una repercusión muy seria en Estados Unidos. Hoy, nada más y nada menos que el secretario de Estado, Marco Rubio, ya tocó el tema en particular, diciendo, a ver, sí aceptamos que hay avances y todo, pero están pasando estas cosas que nos llevan a ver esto más allá del mensaje para la presidenta, para la jefa de gobierno, para el general secretario, para el propio García Harfuch. También va para Estados Unidos. Sí, no, va para Estados Unidos porque se da semanas después, una semana y media después, de que se da este diferendo de por qué andan aquí ya militares norteamericanos destruyendo laboratorios. Entonces, el ambiente, digámoslo así, está turbio, caldeado, caliente. Yo dije en Código Magenta el viernes pasado, todavía no ocurría esto, dije públicamente en la mesa del Círculo Magenta, vamos a comenzar a tener una noche de cuchillos largos. ¿Qué es noche de cuchillos largos? Cuando la gente ya se descara, sacan los cuchillos y empiezan las traiciones. Ya comenzó. Este es el primer hecho y vamos a ver que va a haber más. La gráfica de homicidios, que también esta semana pues se revirtió la tendencia, doctor. Así es. También que íbamos, las tendencias a la baja que teníamos, brinca hasta 430 homicidios. Si no tuviéramos nosotros los límites de control para juzgar si algo es muy grave o no muy grave, pues estaríamos alarmados quizá con los pelos de punta, porque diríamos es que brincó casi más de 50 homicidios. Sin embargo, si vemos los límites de control, vemos que todavía está lejos de la línea de advertencia negativa. Sí se revierte en la tendencia a la baja que llevábamos, que era muy buena, pero no podemos tampoco con esto decir que las cosas están empeorando. O sea, llegamos a una situación ahora de estabilidad, ya no estamos mejorando, estamos en una situación donde el diagnóstico es que seguimos estando mal, sí, pero ahora en una condición de estabilidad. Hay que estar tranquilos. Yo creo que hay que subrayar aquí el hecho de que este es un indicador muy malo, porque están revueltos todos los homicidios. Simplemente esta semana en Michoacán mataron a 12 sicarios, ¿sí? O en un enfrentamiento que hubo con la Marina. Balazos, no brazos. Sí, entonces, esos 12, pues claro que inflan esto. Suben estadística. Y entonces uno dice, bueno, están revueltos con los inocentes. El problema es que este es un indicador muy malo, pero es el único que podemos tener, porque ¿quién va a juzgar si es inocente o no una persona que perece? Entonces, bueno, pues es lo que hay. Corte comercial y enseguida regresamos, segunda parte de nuestra mesa, la CENTE. Ya acabaron el ciclo escolar. Regresamos con nuestra mesa de análisis. Segunda parte de nuestra mesa, la semana anterior, aquí enviábamos una felicitación a los maestros por el 15 de mayo y desafortunadamente integrantes de la coordinadora, que es muy diferente al sindicato, de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues realizando bloqueos, marchas. Hoy en la mañana pues no pudieron entrar los reporteros a Palacio Nacional ni personas que estaban ahí programadas para la conferencia mañanera. La situación de este grupo disidente que está afectando por lo menos 10 estados del país, Salvador. Bueno, esta es la historia de un grupo que tiene ya décadas de medrar, esa es la palabra, sí, medrar, en este ámbito magisterial. Los analistas económicos cuando hablan con la gente y tratan de orientarla en estos tiempos donde estamos pues al borde o prácticamente ya en una situación de recesión, les dicen que cuiden sus trabajos, porque es una situación donde el país no crece, donde incluso se está contrayendo y entonces es muy difícil conseguir empleo, ¿sí? Ese es el problema. Y entonces nada más de pensar en una organización sindical que pide el 100% de incremento en el salario, entonces está totalmente fuera de sí. Y entonces tenemos una situación donde es un grupo pues que siempre ha sido muy difícil de lidiar. A mí me ha tocado lidiar profesionalmente con la gente del CENTE, ya les platicaré en otra ocasión.
Y el problema pues aquí es que siempre había sido un hueso duro de roer, pero llega López Obrador y la 4T y pues chiflado el niño y esto les dieron maracas y entonces pues se acrecentó mucho más la situación de, pues no diríamos de irracionalidad, pero sí de, digamos que una cierta insensatez, o sea, podemos decir que la gente es así, como diría López Obrador, no tiene llenadera. ¿Sí? No, pues no tiene llenadera. Y les das más y te van a pedir más, o sea, jamás los vas a contentar. Yo creo que aquí se le tiene que dar un tratamiento como autoridad. Que quieren el diálogo, se supone que mañana van con la presidenta, pero querían ir hoy. Gregorio, no hay diálogo que quieran. Son una punta de chantajistas todos sus líderes, que lo que salen es a pedir dinero. Igual que los del Sindicato Mexicano de Electricistas, igual que los líderes, no los padres, los líderes de Ayotzinapa. Ellos ya tienen una cuota. Y cuando no se la respetan, seguramente la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, hasta aquí no podemos estar dando dinero gratuito ahí a los líderes, no a la causa, sino a los líderes. ¿Y qué pasa? Pues salen a hacer demandas absurdas, diría yo, hasta estúpidas. ¿Cómo se pretende que digan públicamente que quieren esos maestros que se les retire con el 100% del sueldo? ¿Todos quisiéramos eso? Pues claro que lo queremos, pero de que se quiera a que se pueda, el sistema no da en ninguna parte del mundo para retirar a nadie con el 100% de sus ingresos, número uno. Número dos, empiezan a hacer peticiones que son imposibles de cumplirse. ¿Por qué? Porque saben que con eso van a levantar el ánimo de los maestros que son manipulables, que les dicen vamos, y lo más importante, se van y bloquean avenidas, se van y bloquean casetas de pago, carreteras, etcétera. A ver, un común denominador, Gregorio, de todo lo que estamos viviendo, llámese los asesinatos en la Ciudad de México de esos dos personajes, como esto, es producto de una sola cuestión: total impunidad. El que ellos puedan irse a tomar Paseo de la Reforma o bloquear la carretera Puebla, Palacio Nacional, porque no pudo entrar la gente a la mañanera, o irse a bloquear la carretera Puebla o la carretera Cuernavaca, sin que nadie vaya. ¿Dónde está la autoridad? Sentaditos en la mañanera, sin hacer muecas ni nada. ¿Con qué? ¿Con qué derecho? Para eso está la autoridad, para eso el Estado mexicano y cualquier Estado en el mundo tiene el monopolio de la fuerza para impedir que se bloqueen, por ejemplo, las vías de comunicación, sobre todo las federales. Claro. ¿Y aquí qué pasa? Nada. Es que no querés, aquí sí hay siempre puros abrazos y no digo balazos porque no es el caso. No, pero no son criminales, nadie, no castigan a pero nadie. No hay castigo para nadie y pueden hacer lo que quieran. Pueden rayar monumentos, pueden destruir. La CENTE al CENTE, ¿verdad? Diferentísimo. Sí. Pero, repito, es un grupo de chantajistas que lo han hecho, como decía el doctor ahorita, por décadas. Y hoy creo que llegaron a un punto de que no les llegaron al precio. ¿Sí? Y al rato van. Y una pregunta que quiero dejar en la mesa. ¿Alguien ha visto el rostro del señor secretario de Educación, Mario Delgado, en algún lado? Oye. Brilla por hay que avisarle que le están bloqueando sus cuestiones, porque hasta ahorita la secretaria de Gobernación y la secretaria y la presidenta son las que han enfrentado esto. Él ni ha aparecido. Se me hace que está más preocupado por los negocios de Huachicol, que dejó pendientes, que por esta situación. Otro de los temas, la cuestión política aquí en el Estado de Nuevo León. Independientemente que si hay denuncias y que fue la presidenta de la mesa electiva del Congreso, Lorena de la Garza, la Fiscalía General de la República a interponer una denuncia contra Samuel García. ¿Se acabó el cariño o qué sucedió ahí? Bueno, pues se está poniendo en riesgo, por supuesto, sí. Es el acuerdo, vamos. Vamos, es entendible que ante la proximidad de la elección haya mucho interés en eso, pero rebasar los límites legales pues nunca es recomendable, ¿sí? Y yo creo que pues si hay ese tipo de conductas, pues habrá que llamar al orden, porque de otro modo pues vamos a seguir en este asunto de conflictos, ¿sí? Y vamos a seguir también en una situación donde no se transite de manera, pues digamos que equilibrada, sana, pues en esto que es
otra vez lo vuelvo a decir, ¿sí? Es algo que en sí es complicado, la lucha por el poder, o sea, es como una lucha libre, sí, es muy difícil que sean técnicos y rudos, sí, o sea, no se puede ser totalmente limpio, pero yo creo que por lo menos moverse en márgenes que no sean, pues digamos, tan excesivamente fuera de orden. Que también el TRIFE ya ratificó la sentencia en contra del gobernador por presuntamente violar la neutralidad del proceso electoral del año pasado. Pero entendamos algo, Gregorio. Pero eso hay nada, ningún acuerdo entre partes, para ambas partes, implica intocabilidad. Porque entonces perderíamos los ciudadanos. Ahora resulta que para poder hacer negociaciones, no me toques, no te toco, yo hago lo que yo quiera, tú haces lo que tú quieras, y que brinque la ciudadanía. Perdón. Si el tribunal le ratificó a Samuel García que había cometido intromisión en acciones y financiamientos, etcétera, etcétera, y que el Congreso tenía que sancionarlo, tiene que ejecutarse, nada de que no entra por el acuerdo. Si el señor gobernador está siendo denunciado por trabajadores al servicio del Estado, de que están obligados a que recluten gente para la próxima elección judicial, que lo están haciendo infinidad de gobernadores, de todas las corrientes y todos los partidos, pero cuando alguien se atreve, como ya en Nuevo León, a decir, a ver, a mí me están obligando a que lleve tanta gente y que vote por las gentes de MC, los afines al movimiento ciudadano, bueno, pues eso no implica que, se está violando el pacto. El pacto no es de intocabilidad, es de asumir una posición responsable entre las partes y que ponga las cosas en la mesa. Pero si el pacto va a ser, ya nadie toca a nadie, estamos fritos. Es que después de lo que ya vimos, fácilmente se puede aquello romper, creo yo. Es como un florero que se quebró y lo construiste a pedacitos, pues se me hace que quedó frágil. Pues bueno, y estas cosas fue una pésima negociación. Entonces, ¿por qué? Porque una negociación no puede pasar por encima de la ley. Y aquí se está pasando por encima de la ley. Bueno. Y hay que hablar de la elección del Poder Judicial, pero lo dejamos para la próxima semana. Esa va a ser muy buena, porque vamos a estar a 4 o 5 días de la elección. Exactamente. De la pseudoelección, que yo insisto, todavía falta ver qué va a pasar. Sí, bueno, pues eso ya será en el transcurso de los próximos días, pero bueno, se sigue insistiendo en ese tema. Yo lo que veo es que el tema de la elección judicial va, y bueno, pues hay lógicamente, pues sí, pronunciamiento del INE, por ejemplo, diciendo que ya estaban listos, sí. Claro. Lo interesante aquí es que sería muy bueno que tuviéramos en la ley un porcentaje mínimo de votos para declarar válida una elección. Porque si la presidenta está diciendo que con el 5% se da por bien servida, ¿qué democracia en el planeta dice con el 5% eliges a tus dirigentes de lo que sea? Bueno, pues muchísimas gracias, como cada semana yo creo que le dimos vuelta a los temas más relevantes. El buque, hay que decir nada más una cuestión, que no se olviden, el buque mexicano de la que tanta gente se burla, cada vez salen más evidencias, estaba en manos de la Capitanía de Puerto de Nueva York. Los remolcadores eran de ellos. Así de que, cuidado, que no van a echar culpas que no son. Exactamente, bien dicho. Muy bueno. Muchísimas gracias, doctor Salvador Borrego. Muchas gracias, Ramón Alberto. Cuídense de las lluvias, porque pues en estos momentos siguen las precipitaciones. Ahorita vamos a ver, doctor, y yo si puedo atravesar el Santa Catarina y no nos tienen que rescatar. Esperemos que no, que lleguen con bien a casa. Gracias, como cada semana. Claro. Y gracias a usted por el favor de su atención. Esperamos, por supuesto, el día de mañana. Que descanse. Muy buenas noches.